Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí junto con la Fundación Atlas para, para hablar de un tema que en las últimas semanas hemos estado debatiendo bastante entre colegas y que nos parecía interesante parte de ese debate hacerlo público, ¿no? Que es el tema de la alfabetización. Eh, el nombre de la conferencia o del encuentro que tenemos hoy con colegas es Plan Nacional de Alfabetización, y nos planteamos frente a este posible Plan Nacional de Alfabetización nuevo como intención o renovado. Nos planteamos dos preguntas: si este plan, el plan al que yo voy a hacer referencia en breve, es el camino que necesita el sistema educativo para fortalecer específicamente competencias de lectoescritura adentro, y si fuese el camino, si es suficiente. Esas son las dos preguntas que nos planteamos sobre la temática, y la temática, como dije antes, nos convoca porque hemos renovado nuestro interés frente a este rasgo y a este objetivo que debería tener el sistema educativo como política de Estado. Me acompañan en este conversatorio dos personas que conozco mucho, a los que les tengo muchísima estima y que le tengo muchísimo respeto y admiración profesional. Florencia Salvareza. Florencia es docente, experta en lingüística, y que tiene una investigación y una trayectoria de muchísimos años trabajando sobre esta temática, tanto en INECO como en otras organizaciones. Y también Jaime Correa, que es un periodista, escritor, historiador también, y que ha sido durante 4 años el director general de escuelas de la provincia de Mendoza, el equivalente a ministro de Educación de Mendoza. Así que son dos voces que yo considero muy relevantes en este debate, que estoy seguro que van a poder aportar miradas muy enriquecedoras para todos. Permítanme entonces primero empezar con mi intervención. Son intervenciones relativamente breves, así que vamos a tratar de ir al punto. ¿Por qué este seminario tiene este nombre? Por una razón muy sencilla, y es que el 15 de febrero de este año se publicó, el Consejo Federal de Educación publicó una resolución, la resolución 465, que tiene específicamente este nombre. Se llama Compromiso Federal por la Educación, Política Nacional de Alfabetización. Como había dicho antes, es como una intención renovada de las autoridades las máximas autoridades educativas políticas de la Argentina, de volver a poner la lupa sobre una característica específica del sistema educativo, que es el funcionamiento de la enseñanza de la lectoescritura, ¿no? La resolución es una resolución relativamente breve y relativamente sencilla de comprender. Es un documento que tiene apenas 12 páginas, un documento que empieza con un fundamento que en principio es bastante obvio y con un diagnóstico que entre todos ya discutimos hace muchos años, ¿no? Que los indicadores de medición de la lectoescritura en distintos niveles del sistema educativo en donde se lo mide, en general nos arrojan hace varios años datos muy preocupantes. El operativo Aprender, que es el operativo de medición de calidad de aprendizaje nacional, en general mide los grados 3, 6, 9 y 12, no mide todos los años siempre, y no mide siempre lectocomprensión o lectoescritura, pero en general atiende esos niveles a la hora de medir y tomarle la temperatura a esta temática. En general nos da resultados muy preocupantes de niveles de dominio de lectocomprensión. En matemáticas da inclusive peor, pero no da bien en esta medición.
Las pruebas ERCE miden grados 3 y 6 en escuela primaria, es un operativo de medición regional, también miden mal, y las pruebas PISA, que miden el grado 9, que también toman en cuenta mediciones sobre este indicador o sobre el aprendizaje de este lenguaje, también en general dan mal. Con lo cual el diagnóstico es relativamente conocido por todos y está presente en la resolución del Consejo. Luego del diagnóstico aparecen los 3 objetivos del Plan Nacional del Plan Nacional de Alfabetización, que para no decirlo mal, yo lo voy a leer, son sencillitos, pero son los 3 objetivos que se propone esta nueva intención del gobierno de volver a poner el foco en la alfabetización. El primer objetivo es garantizar el desarrollo de los niveles de lectura y escritura apropiados para los estudiantes de tercer grado de escuela primaria, no de primer grado, de tercer grado de escuela primaria. Abro un signo de interrogación sobre este primer objetivo. Segundo objetivo, garantizar oportunidades equitativas de alfabetización como motor para la aceleración de aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado en adelante. Está muy vinculado al objetivo anterior. Y el tercer objetivo de este Plan Nacional de Alfabetización, desarrollar dispositivos de seguimiento y evaluación. O sea, observar, medir y concluir algo a partir de allí. Estos son los 3 objetivos. A partir de los objetivos plantea 6 ejes este Plan Nacional. Un eje vinculado al involucramiento de toda la comunidad en la idea de alfabetizar. Un eje sobre prestar atención en la alfabetización desde el inicio de la escolaridad obligatoria, no esperando hasta el ciclo de la escuela primaria. La transversalidad de la alfabetización es otro eje de la resolución que hace hincapié en que la alfabetización atraviesa todo el resto de las cosas que se enseñan en el sistema. La formación docente inicial y continua es el cuarto eje. El quinto eje es tener acceso a recursos educativos de calidad. Y el sexto eje, monitoreo, desplegar un sistema de monitoreo y evaluación. Estos ejes obrarían como los 6 pilares sobre los que se pretende que se intenten cumplir los 3 objetivos de la Política Nacional de Alfabetización mencionada antes. Luego el documento plantea un deseo, mirando este plan de alfabetización hacia adelante, y al finalizar el documento, obviamente, le transfiere la responsabilidad a las jurisdicciones educativas, que son las que tienen que desplegar este plan. Ustedes saben que la educación argentina se gerencia en forma consorciada entre el Ministerio de Educación Nacional, hoy Secretaría de Educación Nacional, y las jurisdicciones educativas. Entonces, la última parte de la resolución hace que cada jurisdicción le pide a cada jurisdicción intervenir y formar parte de este Plan Nacional de Alfabetización. ¿De qué manera? Desarrollando el propio plan jurisdiccional de alfabetización, para lo cual establece una etapa inicial, que es una etapa de diagnóstico y de diagnóstico contextual en cada jurisdicción, cómo está esta problemática. Una segunda etapa de desarrollo en donde se le pide a las jurisdicciones que atiendan específicamente las áreas de priorización, y una tercera etapa de consolidación. Este es el documento, y no es más que el documento en donde en principio está manifestada la intención, la política, el norte, los lineamientos de este nuevo impulso de las autoridades educativas de gobierno hacia la tarea de alfabetizar en la escuela, en el sistema escolar argentino. Y a mí, a partir de presentarlo de esta manera, se me ocurre simplemente plantear 2 o 3 preguntas y dejar las preguntas planteadas para que nos queden dando vueltas. La primera pregunta, y no son preguntas que pretendan restarle ímpetu a esta nueva intención de atender un área que hasta ahora, si miramos por los resultados, ha estado desatendida o ha estado mal abordada, ¿no? La primera pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Si nosotros vemos con todas las evidencias que tenemos que el sistema estaba fallando hacía años, por no decir varias décadas, en su tarea
de alfabetizar en lectocomprensión, específicamente, eso estamos hablando ahora, porque recién ahora, de golpe, nos tiramos los pelos. Y ustedes me podrán decir, es mejor ahora que nunca, es preferible ahora que nunca. Sí, por supuesto que es preferible ahora que nunca. Pero me parece que estoy convencido que si hay un plan que indica que los niños en la escuela de la Argentina, por diseño curricular, tienen que leer de corrido cuando termina el primer año del primer ciclo de la escuela primaria, y eso no ocurría ya hace varios años, ¿por qué demoramos tanto para abordar este problema? Cuando uno ve, por ejemplo, que en el año 2018, el en ese momento rector de la Universidad de Buenos Aires decía que los graduados del sistema escolar de la Argentina llegaban a la universidad sin dominio de lectocomprensión y si que tenían que tomar un examen, el 25% no podía ingresar a la universidad. 2018 es hace 6 años. En el año 2015 ya la Universidad de Buenos Aires había decidido implementar un curso de nivelación en lectocomprensión en el ciclo básico común. ¿Por qué nos demoramos? Y si lo había decidido implementar en 2015 es porque lo venía percibiendo ya hace varios años. ¿Por qué nos demoramos 10 o 20 años en abordar este tema? Un tema que vemos a todas luces que es trascendental. Entonces, esa es la primera pregunta que yo quiero que nos quede resonando. ¿Por qué ahora las cosas hay que abordarlas en principio cuando vemos que empiezan a ocurrir? Más aún cuando vemos que es un desvío sobre una conducta que querríamos que ocurra. Y más aún todavía si ocurre en un área crítica, como es el área de la lectoescritura. Entonces, esa es la primera pregunta que yo quiero hacer y quiero dejar planteada. La segunda pregunta, que es muy importante, es si en este documento, en esta resolución del Consejo Federal de Educación, firmada por todos los ministros jurisdiccionales y por la Cartera de Educación Nacional, a lo que llamamos diagnóstico, efectivamente es el diagnóstico. ¿Es el diagnóstico que los chicos rindan mal? ¿O que los chicos rindan mal en esta temática es solo un termómetro? Y es muy importante esto, no por ponerme quisquilloso. Es muy importante porque dependiendo cómo hagamos el diagnóstico, mejores o peores posibilidades va a tener el curso de acción que a partir de allí establezcamos. Planteo distintas opciones sin tener la respuesta de lo que podría ser el diagnóstico de esta falencia. Podría ser que el sistema escolar esté rindiendo mal en lectoescritura porque se enseña mal. Sí, podría ser. Pero también podría ser porque se le está dedicando poco tiempo a la temática. Podría ser que alumnos y docentes se estén encontrando poco tiempo dentro de la escuela. También podría ser. Tenemos una problemática de ausentismo en el sistema escolar brutal que probablemente esté ensuciando o tiñendo el análisis de cualquier cosa que estemos dictando, aun cuando le estemos enseñando bien. Lo dejo planteado como pregunta. ¿Se estudia poco dentro de la escuela? Otro posible problema diagnóstico es que se gestiona mal el tiempo dentro de la escuela. También podría ser. O que se evalúe incorrectamente. O que hay ciertos contextos afuera de la escuela que hacen muy difícil ser eficaces en esta temática. También podría ser otro problema. O que eventualmente el diseño curricular esté descalzado de lo que el sistema escolar hoy, dado su alumnado, estaría requiriendo. ¿Qué es lo que estoy queriendo plantear con esto? Es lo que aparece como diagnóstico dentro de la resolución. En esencia, no es diagnóstico. Es una sintomatología. Y el diagnóstico hay que entenderlo bien, porque si vamos a discutir cómo hacemos para que se aprenda bien en los tiempos en los que en principio sabemos que se puede aprender a leer de corrido, bueno, para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es postular un diagnóstico certero. Y esta resolución no lo está planteando adecuadamente. Así que esa es la segunda pregunta que tengo para dejar planteada. ¿Es acertado el diagnóstico? Yo creo que no.
Y la tercera pregunta que tengo para plantear, más a largo plazo, es ¿en dónde estarían presentes en este objetivo de alfabetización todos los lenguajes que hoy un sistema escolar o una política estatal en materia educativa debería intentar alfabetizar? Y me estoy haciendo referencia al lenguaje oral, siguiendo la investigación de Robert Logan, al lenguaje oral, al lenguaje escrito, al lenguaje matemático, al lenguaje científico, al lenguaje computacional, al lenguaje del chat de internet, que son los 6 lenguajes que la investigación de este catedrático del MIT ha identificado, de los que se vale cualquier persona hoy en día para ponerse en contacto con su entorno cultural y tecnológico. ¿Es lo mismo hablar de alfabetización en el siglo XXI, hoy, que en el siglo XIX, que es cuando se constituyó este sistema? ¿Tenemos que seguir haciendo referencia a esa temática como la temática casi exclusiva que debe ser abordada a la hora de hablar de alfabetización? ¿O el mismo concepto de alfabetización no debería ser enriquecido a la luz de la época? Es otra pregunta que dejo planteada. Y el último temita que dejo planteado, y ya le doy el paso a Florencia, es un tema en principio menor, pero que a juicio mío no es tan menor. Esta resolución se publica el 15 de febrero de este año. Ese mismo día, el 15 de febrero del año 2024, se presenta Sora. Y ustedes me dirán, ¿qué es Sora? Bueno, Sora es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por la misma compañía que desarrolló ChatGPT, fines del año 2022, que produjo una revolución en el mundo. La particularidad que tiene Sora es que cuando uno le carga contenido de texto, en vez de dar respuestas en texto, crea videos con una calidad espectacular. Entonces, digo, yo quiero traer este tema acá porque también me pregunto si cuando hablamos y discutimos el sistema educativo, en esta época y en esta contemporaneidad y en un mundo en donde la inteligencia artificial se ha presentado de una manera tan brutal, si al hablar de alfabetización también no deberíamos abrir un capítulo vinculado a esta temática que lo está alcanzando todo, que lo está atravesando todo, que nos está obligando a repensar muchas de las formas en las que estamos organizados como especie. ¿Qué nos haría suponer que los emergentes de la inteligencia artificial no van a alcanzar también a la forma en la que deba organizarse la escuela y a la forma en la que deba encontrar la escuela un propósito que le sea útil a quienes asisten a ella? Lo dejo mencionado solamente que esta resolución haya salido publicada el mismo día que se haya presentado Sora. En principio, a mí me parece una coincidencia que me ayuda a traer el tema de la inteligencia artificial a este debate. Solamente planteo esas preguntas, porque ahora, si es acertado el diagnóstico, en dónde están los otros lenguajes a alfabetizar, y esta coincidencia, y espero que estas reflexiones ayuden a enriquecer y a darle un poquitito más de volumen a un debate que creo necesario y a una práctica en la que los educadores estamos en falta. Estamos en falta con la forma en la que estamos ejerciendo la tarea de alfabetizar lo que sea que llamamos la alfabetización. Así que muchas gracias. Florencia, te voy a dar ahora el pase a ti y perdón si me excedí unos minutos.